muchachos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se escucha. Hola, buenos Buenos, días. Gracias. Bien, gracias. buenos días a todos. Pues muy bien, muchachos, vamos a continuar el día de hoy con la parte que nos corresponde. Sé que muchos tienen trabajo, de los que están mandando ahí en el grupo, lo entiendo. La institución, aunque es un modelo pues escolarizado y siempre es lo que les comento cuando se recluta a los alumnos, em, pues él tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, a la disponibilidad de cada quien, lo mismo es en la parte práctica, nada más que se requiere un compromiso un poquito mayor por la cuestión de que pues son pocos días, ¿no? Y tienen que estar pues manipulando el cuerpo, sino cómo se va a aprender, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con las exposiciones que dejamos pendientes el día de ayer. Estábamos en la cuestión de los riesgos, ¿sí? De los riesgos que pueden estar vinculados en el laboratorio de embalsamamiento, en la sala de embalsamamiento, hacia lo que es el embalsamador. ¿Por qué? Pues por la manipulación directa que hace sobre pues el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo que pues ya no tiene vida, que pues es un huésped ya está inactivo y que pues nos puede causar por ahí problemas, la verdad que muy complicados. Em, Quiero comentarles como exclusiva, estamos programando un curso de actualización en la parte de la reconstrucción y la restauración, ¿sí? Un poquito de la estética post-mortem también, que va a tener lugar en la ciudad de Querétaro. Van a ser 3 días para, ahora que estén en la expo funeraria, en la exposición funeraria, a partir del día 10 y 11 de octubre. Ajá, y se va a realizar los primeros días del 6 al 8 ahí en Querétaro. Entonces, va a incluir la cuestión del hospedaje, el curso, va a ser totalmente práctica. Por si les interesa, el día de hoy va a salir la publicidad, ajá, para pues que por ahí también se animen a acompañarnos por acá en Querétaro 3 días. Y pues bueno, y aprovechando que vamos a estar ahí los 3 días, pues nos integremos a la exposición de productos funerarios, que es una vez cada año. Y esta vez será a partir del 10 y el 11 de octubre, ¿sí? Entonces, ya por ahí les compartí el anuncio. Les digo, ya en el transcurso del día queda ya la publicidad y pues bueno, ojalá y que se animen a acompañarnos. Vamos a empezar con los riesgos, los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicoemocionales. No sé si ya está por ahí Fernando, que va a exponer la parte de los riesgos físicos. A ver, déjenme ver si lo hallo. No, creo que no está. Ese siempre es el primero que me aparece y ahora como va a exponer, se fumó. Qué barbaridad. Vamos a darle oportunidad a ver si se integra ahorita en unos momentos. Entonces, continuamos con la que sigue y también ya la ve por ahí en pantalla a Ana con la cuestión de los riesgos químicos. Pásame la presentación que te mandé. Ahorita te pongo la presentación, permíteme. Y luego sería riesgos biológicos, que también veo por ahí a Paula y pues Buenos Ulises que días. dice que buenos días. ¿Quién me saluda? No, buenos días. Ah, ya llegó Fernando. Hola, Fer. Vas a empezar con riesgos físicos. Permítame poquito, unos 5 minutos nada más en lo que llego al lugar. Ah, ok, entonces empieza Anabel. Sí, gracias. Ándale. Ponme la presentación de Ana, por favor. Listo. Adelante, Ana. Creo que ya se fue. No, aquí estoy, maestra.
Ándale, le escuchamos. Lo que pasa es que casi esta cosa no lo entiendo, pero bueno, ahí voy. Ándale, Bueno, yo les voy a explicar los riesgos químicos durante el embalsamamiento. ¿Me pasa la siguiente, por favor? pásale. Mm, voy. ¿Listo? Sí. Los peligros químicos durante el embalsamamiento, se refiere, bueno, el riesgo más importante que tenemos durante el embalsamamiento es la exposición al formaldehído, una sustancia química utilizada en el líquido al embalsamar. La exposición prolongada al formaldehído, así como el metanol, fenol y glutaraldehído, puede causar irritación cutánea, problemas respiratorios o cáncer. Algunos tipos de peligros químicos son asfixiantes, corrosivos, sensibilizadores, carcinógenos, em, mutágenos, ay, no le leo, teratógenos, reactivos e inflamables. Los asfixiantes son sustancias químicas o gases que pueden causar dificultad para respirar, pérdida de conocimiento o muerte por asfixia. Los corrosivos son productos químicos que pueden causar graves quemaduras en la piel y daños en los tejidos una vez que se entra en contacto con ellos. Los irritantes son sustancias químicas que suelen provocar enrojecimiento, salpullido, inflamación de la zona afectada, perdón. Aunque la presencia de los síntomas suele ser de corta duración, hay casos en los que se crean efectos duraderos en los demás. Los sensibilizadores. Las personas o los animales expuestos a este tipo de sustancias químicas desarrollan reacciones alérgicas después de un tiempo considerable o de una exposición repetida a la sustancia química específica. Los carcinógenos, los riesgos químicos representan una preocupación significativa en los entornos laborales, ya que ciertos factores químicos pueden ser la causa de enfermedades laborales, como por ejemplo, eh, puede causar pues cáncer, y se clasifican en naturales o artificiales, pero es crucial tener en cuenta que incluso una pequeña cantidad de este tipo de sustancias químicas pueden dañar gravemente la salud humana. Aquí no sé qué tanto en los mutágenos, porque no sé si de verdad puede haber esa reacción, ¿verdad? Usted más que nadie lo sabe. La exposición a este tipo de sustancias químicas puede provocar cambios irreversibles o mutaciones en el ADN de la persona. Los teratógenos son sustancias químicas que pueden causar anomalías en el desarrollo fisiológico o defectos de nacimiento, en el caso, por ejemplo, de las embarazadas que están en contacto, pues ahora sí, con el químico. Los inflamables son sustancias químicas eh, o materiales que pueden inflamarse una vez expuestos al aire u otros elementos. Las consecuencias de riesgo químico en lugares de trabajo pueden provocar condiciones de salud adversas como dolor de cabeza, dificultad para respirar, irritación de la piel, reacciones alérgicas graves y otros efectos secundarios más graves y duraderos. Por último, lo más recomendable para esto es utilizar el equipo de protección personal, como lo es guantes de nitrilo, batas desechables, gafas y mascarillas, así como el manejo adecuado de desechos y objetos punzocortantes. Esto es todo mi parte, maestra. Muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente, muchachos, es bien peligroso, ¿no? La cuestión de las sustancias. Y el problema es que
a veces le jugamos a la química, ¿no? Como dicen por ahí, le jugamos a la química y no somos químicos, ¿sí? El manejo de la química es completo, o sea, es complejo, lleva muchas soluciones, muchas disoluciones, ¿sí? Muchos materiales y sustancias las cuales no conocemos. A lo mejor podemos conocer el formaldehído o podemos conocer los químicos que manejamos porque el proveedor nos dijo cómo utilizarlos o porque en sesiones de capacitación nos dijeron cómo usarlos. El problema es que a veces no dominamos todo el manejo de las diferentes sustancias, ¿sí? Y se nos hace fácil, ajá, eh, manejar unas con otras y ahí es donde se hacen los problemas, ¿sí? Como el uso del cloro, como el uso del formaldehído, ajá, que pues es ahí muy, muy fuerte, se hace una bomba de tiempo prácticamente entre uno y otro, y hay embalsamadores que sí, o sea, que sí lo hacen. Inclusive hay algunos que se atreven a decir que con el cloro puedes embalsamar el cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando son enfermedades a veces, por ejemplo, como la ictericia, ¿sí? Como la ictericia en la que tiene el color amarillento en el cuerpo amarilloso, así como tipo los Simpson, ajá. Esa es una patología, ¿no? Y muchos se atrevían a decir que con introducirle cloro al cuerpo, pues con ese como que lo desmanchabas, ¿no? Lo descolorabas y le quitabas el color amarillento al cuerpo, o sea, y esa es una gran falacia, ¿no? El vinagre blanco, por ejemplo, también hay gente, ¿qué me le pasó? Ay, ya, perdón, es que se me le movió aquí, no supe qué. Entonces, hay gente que utiliza el vinagre blanco también para las cuestiones también de este tipo de cuerpos o de edema, y pues también es complicado, ¿no? O sea, em, son sustancias que no funcionan, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan los químicos que utilizan en su laboratorio, ¿no? Y no solamente los químicos, sino también las sustancias de desinfección, las sustancias de sanitización, porque también a veces esas pueden hacer ahí un problema pues medio complicado. Todos los objetos cortopunzantes pues ya saben dónde deben de estar desechados, ¿sí? El manejo del RPBI, que pues también tiene que ver con todo esto. Entonces, todo en un laboratorio tiene un porqué, ¿sí? Tiene un porqué y pues es importante que nosotros conozcamos. Cuando vamos a prácticas, yo por ejemplo les digo mucho a los chicos, se empiezan a preocupar solamente por el cuerpo, ¿no? Y pues están concentrados y se entiende, ¿no? Se están concentrados en que están preocupados por cómo están haciendo el proceso, porque es novedoso o porque tienen temor de poder hacerlo, pero siempre les digo, visualicen su sala, o sea, visualicen su sala, todo lo demás visualicen todo lo demás que pues está alrededor, ¿no? Que implica, por ejemplo, los botes del electroaspirador, que no se le llenen, que no se les vaya a dañar su contenedor, su motor, mejor dicho, que no se les dañe el motor, deben estar pues al pendiente, ¿no? Al pendiente de toda la área. Ahora que tuvimos curso, por ejemplo, acá en Monterrey, estábamos jalábamos tanto la mesa, ajá, no tenía uno de los candaditos la mesa que estaba en la plancha, pues, entonces la jalaban los muchachos, y ya para cuando acordamos ya la tubería ya se había despegado, ajá, un tubo de otro, entonces ya teníamos todo el escurridero de agua acá abajo, ¿no? Y pues eso es bien complicado porque es pura contaminación que tiene uno ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto, por favor. Le digo, no jueguen a la química, ¿sí? No somos químicos. Para ser químicos necesitamos una profesión y pues es una carrera bien completa de muchos años de estudio. Entonces, aprendan a manipular los químicos. Aprendan a manipular los químicos, eso sí, sí, aprendan a diluirlos en las sustancias correspondientes, porque pues sí son necesarios, ¿no? Y eso lo van a ir pues teniendo conforme vayan teniendo experiencia y vayan aumentando en el proceso de embalsamamiento. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Ya tenemos por ahí a Fernando. Vamos a escuchar a Fernando con los riesgos físicos. Ahora sí, Adelante, buenos, Fer. sí, gracias, buenos días. Bueno, lo voy a hablar nada más. Pues mi tema fue de los riesgos físicos.
primero que nada, ¿qué son los riesgos físicos? Son los riesgos que tomamos nosotros como embalsamadores, que podemos tener ya sea con el contacto con el cuerpo o al hacer una mala técnica. Hablaba sobre varios puntos o varios tipos de riesgos. Uno de los riesgos son los riesgos muscoesqueléticos, el cual se divide en dos partes, ¿vale? Decía que era riesgo sobre esfuerzo, ese es uno. ¿Cuál es el riesgo sobre esfuerzo? Es a la forma de manipular el cuerpo, o bueno, a la forma de manipular los cuerpos normalmente pesados que se requieren levantar. ¿Qué nos puede pasar al manipularlos mal o al hacer una mala técnica? Nos puede hacer alguna distensión de algún músculo, algún esguince, o podemos tener lesiones como, por ejemplo, en la espalda o en el cuello. Era lo que hablaba un poquito sobre el sobreesfuerzo. Usted hablaba un poquito sobre de los tipos de técnicas que podemos tener. Yo recuerdo cuando empecé en esto de la funeraria, me comentaba, bueno, es una pregunta más que nada, me comentaba el embalsamador cuando íbamos a cargar el cuerpo de la, por ejemplo, de la plancha al ataúd, me decía, abrázalo. No sé si sea correcto el abrazarlo así de frente para no poder, bueno, me decía él más que nada para no cargar el peso a las manos. ¿Es correcto ese tipo de posición? Si puedes, si traes tú todo el equipo correspondiente de bioseguridad, cubrebocas y todo lo demás, puede ser. Si no, lo más efectivo es, necesita ser entre dos personas, ajá, que sería de la postura de las manos exactamente y se cruza la parte de las piernas abajo, ajá, se hace esto y se agarra también y ya se pone. Hay Ah, ok. embalsamadores, por ejemplo, en Puebla tengo un embalsamador sumamente chaparrito, chiquito, muy menudito el señor, y él hace todo el proceso. Yo me quedo súper sorprendida porque cuerpos tremendamente grandes, ¿no? Y él los manipula como si nada, ¿no? Pero también a veces dicen que es más importante la maña que la fuerza, ¿no? Y él ya tiene todo, todo, todo adaptado, haz de cuenta, su laboratorio es pequeño. Tiene su cama, su plancha, la movió un poco casi pegada a la pared y en la pared lo único que cabe entre la pared y la plancha es el ataúd. Entonces acomoda el ataúd, medio lo esquinea, ajá, y ya el cuerpo le pone una toalla abajo cuando va a bañar y seca y todo y le deja la toalla ahí. Y ya lo que hace únicamente es jala la toalla, ajá, y solamente lo va empujando. Y de la parte de las piernas, pues es la más liviana, ¿no? Hace lo mismo, ya nada más le jala la parte de las piernas. Hay muchos que hacen eso que tú dices, como que lo abrazan, ¿no? Y se lo cargan y se lo ponen. Es fácil porque pues todo el peso lo tienes en esta parte, ¿no? Y pues solo es un apoyo la parte de las piernas. A veces no es muy bueno por la cuestión de si no haces una correcta aspiración o un buen taponeamiento, pues los fluidos también se pueden regresar, ¿no? Y es como si te vomitara pues el cuerpo. Entonces, y aparte, pues está sobre ti. Entonces, si traes tú tu equipo de bioseguridad, tu bata, tu cubrebocas o tu mascarilla, pues no hay ningún problema. Y la otra, pues son los polipastos. Las grúas, pues sí son caras, ¿no? Son caras porque pues hay que poner todo el polín y hay que poner la grúa y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en el curso que acabamos de terminar en Monterrey tenían un polipasto. O sea, solamente es en los puros ganchos, pues y es con la cadena, ¿no? Le haces con la cadena, entonces, pues esa parte no es costosa, ¿sí? Y ya también pues lo puedes implementar con un polín en el laboratorio. Y ya el dueño, bueno, uno de los muchachos que trabajaban, le hizo con una especie de varilla así larga, pero gruesa, ajá, le puso puros ganchitos como si fuera para colgar la ropa, le hizo puros ganchitos y entonces en el polipasto usaban las bandas, ajá, con los cinchos, pues, y en cada ganchito iba colocando y nos decía, uno va en la parte de la nuca, otro va en la parte de los brazos, otro va acá en el abdomen y la de las piernas y los pies, ¿no? Y entonces colocabas cada ganchito y pues nos da un mayor agarre. Ujú. No, muchas gracias. Sí, pues como comentaba, sí, otro de los riesgos esqueléticos sería los movimientos repetitivos.
hablaba un poquito sobre que de tanto movimiento repetitivo a la forma de, bueno, a la forma de inyectar o de suturar, podríamos tener nos podría dar el síndrome del túnel del carpo. Algo así hablaba del síndrome del túnel del carpo. Si sabemos el carpo, el túnel del carpo está en la muñeca, está en la muñeca. Así que el síndrome comentaba que el síndrome del túnel del carpo es que se te empieza a adormecer la mano, no sé si te empieza a adormecer la mano y te empiezan a dar algunos dolores, lo que hace entender. Eso era lo de los movimientos repetitivos. Después pasamos a los que son riesgos de infección. Fíjese que analizando un poquito todo, veo que todo va completamente conectado, porque habla sobre lo mismo, va completamente todo conectado. Hablaba sobre los riesgos de infección, este, decía los contactos con fluidos corporales, la manipulación de cuerpos pueden exponer a los embalsamadores a fluidos corporales como sangre y otros fluidos. Y hablaba lo mismo sobre el formaldehído, lo de qué nos puede pasar al tener contacto nosotros con esos fluidos. Decía que podíamos tener irritación en la piel, en los ojos, en las vías respiratorias, o a algunas personas les puede causar alguna, alguna reacción alérgica. Hablaba sobre las infecciones bacterianas, ¿sabe? Las bacterias, bueno, hablaba sobre dos infecciones, lo del Streptococcus pyogenes y el MRSA. Investigué un poquito sobre el MRSA. El MRSA comentaba que el MRSA está completamente en el torrente sanguíneo, así que al tener contacto con ese fluido, pues podemos llegar a tener un contagio de este tipo de enfermedades, ¿vale? También hablaba sobre otros tipos de riesgos, comentaba, leía un poquito sobre las condiciones ambientales. Este, la verdad eso casi no lo entendía porque decía la iluminación deficiente, la mala ventilación y las temperaturas extremas pueden aumentar la incomodidad y el riesgo de los accidentes. Pues me imagino que más que nada conlleva, decían sobre la ventilación, que debe de haber una buena ventilación para no llegar a contraer alguna sustancia o algún líquido, ¿no? Que se evapore y no podamos ni respirar. Y hablaba también sobre los equipos defectuosos, que es algo que va igual en los otros riesgos, equipos defectuosos, que hay que tener también mucho cuidado con la herramienta que utilizamos, tener buena limpieza para evitar algunos accidentes. Es todo lo Sí que es. estoy. Muchas gracias, Fernando, muy completo. Miren, es bien importante todo lo que acaba de mencionar su compañero, ¿no? En la cuestión de los riesgos ambientales, como dice él, los riesgos ambientales se refiere pues a todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Como su nombre lo dice. Ajá. Entonces, por eso es importante la cuestión de la ventilación apropiada tanto natural como artificial, ¿no? La natural pues son las ventanas que las puedes tú abrir, ¿no? Y que puede fluir el aire y pues artificial, pues el aire acondicionado, la cuestión de los extractores que también entra y todo esto es importante. Cuando se refiere a la temperatura, es por ejemplo los cambios bruscos que nos pueden ocasionar a nosotros problemas. Ajá, por ejemplo, un calor, sí, que esté haciendo calor o frío, el calor tremendo, imagínense encerrados en un laboratorio, ajá, pues nos provocan los bochornos, ¿no? Y de ahí pues vienen situaciones más complejas, el calor del cuerpo, más por ejemplo las antiparras o los gogles, más la mascarilla, más que te sientas tú sofocada, ¿sí? Te puede hacer cometer algún error o alguna mala praxis. ¿Por qué? Porque se siente abrumada, ¿sí? O sea, todos nos hemos sentido así, ¿no? Cuando está el solazo bruto, ¿no? Y el calor tremendo y quieres pues que te entre aire por todos lados, ¿no? Y te empieza a afectar en la parte y pues de tu cerebro también, ¿no? El frío es igual, ¿sí? Te empieza a afectar en tu sistema, ¿sí? Y empiezan los movimientos involuntarios del cerebro, ¿no? Entonces, de ahí vienen situaciones muy complicadas para nosotros en las cuales nos pueden llevar a actuar de una manera pues no apropiada. Entonces,
De ahí todo lo que tiene que ver con riesgos físicos, sí, son sumamente importantes porque son los riesgos que están en juego con la integridad del embalsamador, muchachos. El muerto muerto está, sí, el cadáver ya está muerto, ya no tienen vida. El detalle es nosotros como embalsamadores, de qué nos podemos contagiar, de qué nos podemos contaminar, ¿sí? Entonces, en esa manipulación que nosotros realizamos, pues ahí es lo importante para tomar medidas en la cuestión de la bioseguridad. Y no hay como utilizar las medidas apropiadas, ¿sí? Como pues darnos una capacitación. Ya ahorita miren, en el YouTube todo se puede, en el TikTok también, ¿no? En el que chequemos, bueno, cuáles son las buenas cargas o las malas cargas o las buenas posturas, ¿sí? Para podernos pues desempeñar de una manera mejor posible. Las chicas siempre es bien recomendable utilizar las fajas, ¿sí? Utilicen fajas cuando estén trabajando en el laboratorio, no de esas fajas de la brasileña y todas esas, no. Las fajas que son para la carga, ¿no? Que realmente les van a ayudar en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, tengan mucho, mucho, mucho cuidado en la utilización y no porque seamos el sexo débil, como dicen por ahí, ¿no? Sino porque realmente nuestra complexión, sí, es muy diferente a la de un hombre, ¿no? Y eso es algo real, ¿no? Entonces, hay que saber utilizar más aquí la maña que la fuerza, ¿no? Entonces, hay que darnos... pues mañitas para poder hacer todo el proceso, ¿no? Y para poder sobre todo hacer la manipulación de los cuerpos. Está súper genial que cuando vayamos a un laboratorio y tengamos ayudantes, o están los auxiliares de embalsamador, o están las personas de limpieza, o de las cuales puedas echar mano, ¿no? Para que te ayuden a cambiar o para que te ayuden a manipular el cuerpo. Pero hay veces que no se puede, ¿no? Hay veces que no se permite o de plano no se puede porque a lo mejor andan ocupados en otras cuestiones y pues imagínense tener que esperar también hasta que alguien se desocupe para que nos apoye, pues tampoco no se trata de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en todas estas. Sigue Paula, ya la tengo por ahí en pantalla con la cuestión de los riesgos biológicos. Adelante, Paula, te escuchamos. Consecuencias de los riesgos biológicos en embalsamadores. La exposición en riesgos biológicos puede tener graves consecuencias para la salud de los embalsamadores. Algunas de las posibles consecuencias incluyen infecciones. Los embalsamadores pueden contraer infecciones graves como hepatitis, tuberculosis o enfermedades virales. Si no se toman medidas de seguridad adecuadas, si no se toman medidas de seguridad adecuadas. Enfermedades crónicas. La exposición prolongada a agentes biológicos puede llevar a enfermedades crónicas como problemas respiratorios. Lesiones y daño. Los embalsamadores pueden sufrir lesiones y daños físicos, como cortes o pinchazos, que pueden aumentar el riesgo de infección, problemas de salud a largo plazo. La exposición a agentes biológicos puede afectar efectos a largo plazo en la salud por problemas de salud reproductiva o cáncer. Estrés y ansiedad. El trabajo de los cuerpos humanos o animales puede ser emocionalmente estresante y puede llevar a problemas de salud mental. Es fundamental en los embalsamadores tomen medidas de seguridad adecuadas y sigan los protocolos de trabajo establecidos para minimizar el riesgo de exposición a agentes biológicos y prevenir estas consecuencias. Así es. Gracias, Paula. Miren, de los riesgos biológicos son los más importantes dentro del proceso de embalsamamiento, ¿no? De la manipulación del cuerpo. ¿Por qué? Porque son los que nos van a dañar, muchachos. Ajá, son los que nos van a dañar a nosotros de manera directa. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos biológicos? Bien lo mencionó su compañera. Ajá. Pueden ser las infecciones, ¿sí? Las infecciones de las más conocidas o de las que más documentas, ¿cómo dice? De la que más se ha documentado que se puede contagiar un embalsamador, pues es la hepatitis, ¿sí? La tuberculosis y todas aquellas que tienen que ver con las enfermedades virales. Ajá. Em,
Para la hepatitis hay cura, sí, para la tuberculosis hay cura también. Son vacunas en las cuales pues debemos en las cuales nos tenemos que aplicar nosotros como embalsamadores, sí, en las cuales hay un tratamiento oportuno también una vez contaminados o contagiados, en las cuales con una dieta, con ejercicio, con una buena alimentación y pues claro la medicación correspondiente se puede pues salir adelante, ¿no? El problema es que hay otras que pues están complicadas, ¿no? Como la del VIH, que ya lo comentábamos el día de ayer, y que pues desafortunadamente pues trae complicaciones más severas porque hasta el momento pues no se ha encontrado una cura como tal. Pero tampoco es como que, ay, es que tiene SIDA y pues no lo voy a embalsamar, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque una funeraria, al final de cuentas, somos servidores públicos y tampoco puede negar un servicio a la comunidad o a la población, ¿no? Ahí nos meteríamos en problemas legales muy, 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 muy fuertes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en eso. Las enfermedades crónicas, ¿sí? Las enfermedades crónicas son aquellas que podemos adquirir por los problemas respiratorios. La tuberculosis también entraría en esta parte, ¿no? Problemas respiratorios, el COVID-19 ahorita. Fíjense, ahora que estuvimos en el curso de Monterrey, nos tocó mucho nuevamente, ya no le ponen obvio COVID-19, ¿no? Pero sí les ponen problemas respiratorios o le ponen cardiopatías respiratorias o le ponen todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, pero al final sigue siendo COVID. La ventaja es que pues ya se supone que estamos inmunizados, ¿no? Y que ya ahorita las etapas de COVID que están, pues ya no son tan fuertes, entonces, pues nos ayudan, ¿no? En ese sentido. Pero sin embargo, los virus siguen estando presentes, ¿no? Las lesiones y daños, ajá, pues es parte de los daños físicos que ya nos comentó por ahí Fernando y se refiere pues a todo lo que tiene que ver con los cortes, los pinchazos, sí, que pues nos puedan ocasionar ahí problemas pues también de contaminación, ¿no? Es lo más fácil porque, que nos pueda pasar en un laboratorio, que nos podamos pinchar con una aguja, sobre todo porque cuando somos, digamos, principiantes, no sabemos cómo manipular la aguja, ¿sí? O la cuestión del bisturí también, ¿no? A veces no tenemos una buena técnica para cortar con el bisturí, ¿sí? Y lo queremos utilizar si fuera un cuchillo, ¿no? Y pues no, porque la laminita que trae la navajita, pues se suele caer fácilmente o doblar, ¿no? Entonces, siempre es importante pues que sepamos manipular muy bien todo esto. Aparte, pues los problemas del cáncer, sí, los problemas también que mencionaba su compañera de problemas de la salud reproductiva, sobre todo en el caso de las mujeres, como ya les comenté, la parte de embarazarse, ¿no? Que pues nos puede ocasionar ahí pues problemas complicados, sobre todo cuando ya está embarazado uno, cuando ya está formado se empieza a formar el bebé y pueden llegar a abortar, ¿sí? El olor del químico o por una mala carga pues lo que manipulamos, ¿no? El cáncer es otro problema muy severo en el cual les digo, ya hay estudios muy verídicos donde por universidades muy famosas en Estados Unidos donde se están haciendo estudios específicos de que el formaldehído causa cáncer. Por eso se ha dado una ola ahí muy, muy complicada, muy, muy extensa de ya no embalsamar con formol, ¿sí? Porque el formol puro pues causa todavía un daño más fuerte en la cuestión de la salud. Lo olemos, ¿no? Simplemente hay gente que ya no huele, pues que ya no huele el formol. ¿Por qué? Porque ya la parte de la olfativa pues ya se le murió, ¿sí? Por tanto químico que ha pues olido, ¿no? Es como los que consumen la droga por medio de la nariz, ¿sí? Que la absorben,
pues ya empiezan ahí problemas muy, muy, muy complicados con este sentido, ¿no? Y pues el cáncer es algo real, muchachos, sí. Conozco embalsamadores que ya han enfermado de este padecimiento, de esta enfermedad, y la verdad que es bien complicada porque mm, sí sales, ¿no? Y sobre todo hay muchos factores como la edad, como el cuidado que se hace, si se detecta a tiempo, sí, que pueden contribuir mucho a una buena salud, a una recuperación. El detalle es que a veces pues no estamos, o sea, no se dan, pues, no se dan como debe de ser. Entonces, todo esto está encaminado hacia la bioseguridad. Si ustedes no utilizan la parte de la bioseguridad, sí, es bien complicado. Y ahorita en los entornos en los que vivimos, ya el clima ya está contaminado, el suelo ya está contaminado, tantas porquerías que comemos todavía aún peor. Entonces, imagínense ya estamos en este oficio, ¿sí? Yo siempre les digo a los chicos, ya estamos en este oficio, estamos aquí porque nos gusta, porque sentimos pasión por esto, porque sentimos vocación por esto, o por las razones que ustedes quieran, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, es bien importante que aprendamos a cuidarnos, porque las empresas no nos van a cuidar, ¿sí? Al final de cuentas, les digo yo, la casa nunca pierde, ¿no? Y todo depende de uno como persona, como embalsamador, sí, como que a ti es al que te importa la bioseguridad y el entorno seguro, y el entorno seguro está en la manera en la que nosotros lo podamos crear. Entonces, hay que utilizar los equipos de bioseguridad, hay que utilizar sus mascarillas, sus cubrebocas, las batas, los guantes, todo lo necesario para poder hacer un buen trabajo, y sobre todo que ese trabajo pues no nos ocasione un problema más complicado. No sé si ya está Ulises por ahí o lo dejamos pendiente. No está. Ulises no está, pero estoy yo. Ándele, bueno, si usted lo va a dar, Adelo. Sí, claro. Adelante, le escuchamos. Ponme la presentación de Ulises, por favor. Un momento. Ahorita te pongo la presentación. Sí. Es que como que se ve un poco borroso. Sí, poquito, sí te veo, Paola. Ok. em, Entre los riesgos psicoemocionales que puede llegar a enfrentar un embalsamador se ve, por ejemplo, el agotamiento emocional. Eso se debe a la exposición de manera repetida a las situaciones de pérdida. Puede causar fatiga emocional o hasta cierto punto de sensibilización, eh, o dificultad para conectar con las emociones propias o ajenas. Por otro lado, se ve el estrés, ya que esto se deriva de la presión para realizar el trabajo de forma eficiente. Y si lo combinamos con la naturaleza emocional, pues eso puede generar estrés. Problemas de sueño se dan normalmente porque, por ejemplo, ese es un trabajo que no tiene como tal una hora, ¿no? O por los turnos nocturnos o las llamadas de emergencia. Obviamente esto puede causar alteraciones en el ciclo del sueño. Eh, y se sabe que si uno no duerme lo que normalmente debería, puede ocasionar más problemas en el estado de ánimo y la salud mental. Despersonalización, pues tiene que ver con bueno, yo lo asocié con la actitud como distante. Bueno, pueden generar actitud distante o insensible hacia los fallecidos o sus familiares, lo que afecta la capacidad de brindar el apoyo emocional. El consumo de sustancias, bueno, se sabe que, por ejemplo, puede ser aquí hay de dos, o sea, el consumo de sustancias se asocia a los químicos que usa uno para llevar a cabo el proceso, o, por ejemplo, incluso se ha visto
o se ha sabido sobre embalsamadores que usan sustancias para, como para evadir, no sé, quizás el proceso que están llevando a cabo. Obviamente esto no se debe hacer porque pues esto afecta su desempeño en lo que están haciendo, ¿no? Por otro lado, los riesgos sociales tienen que ver con uno es la estigmatización social. Es bien sabido que en algunas culturas, comunidades, o alguna parte de la sociedad, pues como que nombran a un embalsamador o algo y lo asocian como que rápido con la muerte. Y es como que eso te hace que te señalen de forma directa o indirecta. Y como que si hay cierto como que tabú, no sé, siento como que hay algo ahí como que... De hecho, bueno, yo al menos todavía no llevo a cabo la carrera, pero a mí siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención. Entonces, por ejemplo, de parte familiar, mi familia siempre decía como que, estás loca, ¿por qué te gusta eso? ¿No? Como que me decían como, de, ¿por qué te estás viendo la mente? Y yo, no, pues sí, pero simplemente es un gusto. Y, pero sí tienen como que, sí, eso que es mi familia, ¿no? Tienen como que cierto, eh, no sé si llamar rechazo o miedo, no sé cómo lo puedo explicar. Dificultades para establecer relaciones bueno, perdón, aislamiento social. Pues sí, viene derivado de más o menos de lo mismo porque pues te señalan, o sea, como que te apartan porque piensas diferente, porque tienes ciertos gustos. Dificultades para establecer relaciones personales, pues me imagino que sí, porque, bueno, yo pienso que sí, porque porque a veces no sabes, o uno llega a no saber cómo conectar con la otra persona por los gustos. Puede ser que a la otra persona pues le dé miedo lo que a ti te gusta, o no sé, algo así. Y falta de reconocimiento social, sí, bastante, porque hay igual una cierta parte de la sociedad que piensa que es un trabajo fácil hasta cierto punto cuando realmente no lo es. Lleva un montón de riesgos y yo creo que hasta en lo laboral no es muy reconocido a veces un embalsamador como realmente debería. Y pues bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, Paola. Pues sí, desafortunadamente, mira, todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales o psicoemocionales, los psicosociales dependen de cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven. Hasta hace unos años, fíjense que la parte del embalsamador o la parte, sobre todo la parte, ¿no? De lo que hacíamos, realmente no significaba mucho para mucha gente, ¿no? Empezando, había un desconocimiento o hay todavía hasta cierto punto un desconocimiento total de lo que realmente hacemos. Por ejemplo, la clase de la maestra Ellen, estos días les ha estado, bueno, ayer, antier, les estuvo enseñando parte de la historia, ¿no? De dónde viene, de cómo se originó toda esta parte, ¿no? Y la parte de los embalsamadores nos habla desde los reyes, ¿no? De cómo se miraba el papel, ¿no? De cómo ponías la máscara de los chacales y cómo tenías que esconderte, fíjense, tenías que esconderte el rostro como si fuera una vergüenza, ¿no? Lo que se hacía, y hasta la fecha es algo parecido, ¿no? Porque les digo, había un desconocimiento total de lo que realmente hacemos. La gente piensa que lo que hacemos ahorita como embalsamadores es lo que se hacía en los egipcios, ¿no? Que retiras todos los órganos y que los pones ahí en recipientes y se los pones en los pies a los muertos o que a veces hasta los tiras o que los vendes, ¿no? Que ahí se venden los órganos, ajá, o sea, sin saber pues la ignorancia de lo que realmente se hace, ¿no? En la cual pues a veces ni se abren los cuerpos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de los de muerte natural, que solamente es una pequeña incisión
o dos incisiones junto con la del drenado, ajá, y en las cuales pues no saben realmente lo que es y la importancia que tiene pues el papel. Cuando empieza lo de COVID, empiezan a poner sus ojos, ¿sí? En la cuestión de los embalsamadores. Se empiezan a hacer cápsulas informativas de lo que realmente se hace en las funerarias, de la parte crucial que es el embalsamador en la disposición final del cuerpo, ¿no? Pero empiezan por la misma necesidad de informarle a la gente lo que realmente se hacía en la disposición final del cuerpo, ¿sí? Entonces, se ha sanitizado, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se ha Satanizado. del diablo, pues, ¿sí? Sí, de las cuestiones del diablo, pues, de las cuestiones malas, pues, se ha encaminado. Satanizado, maestra. Exactamente, muchas gracias, Ana. Se ha sanado esto. Pues Satanizado. ya se me trabó la lengua, ajá. Todo se ha encaminado hacia esa parte, ¿no? Pero les digo, es parte de la misma ignorancia. Yo, por ejemplo, la vez pasada estábamos buscando información, documentándonos para hacer los planes y el diseño de una carrera, ajá, en el área funeraria, ajá. Entonces, había un artículo, fíjense, de una revista de prestigio, de investigación, ¿sí? Científica, pues, y decía ahí en la revista, había un artículo que decía las 100 profesiones más malditas del mundo, ¿sí? ¿Y cuál creen que era la profesión número uno? El embalsamador, imagínense, ajá. Y lo pueden buscar ahí en internet y está el artículo, ¿no? Les digo porque nosotros lo hallamos y a mí me daba mucha gracia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? En las cuestiones, sabiendo que pues es un oficio, ¿sí? En los cuales se compara, por ejemplo, el oficio con la parte de la albañilería, la parte, todo lo que tengan de oficio, ¿sí? Pero les digo yo, es más que un oficio. ¿Por qué? Porque necesitas conocimiento, ¿sí? Necesitas conocimiento de medicina, conocimiento de anatomía, conocimiento de fisiología, o sea, conocimiento de la medicina legal, ajá. No es una carrera como tal, porque hasta ahorita pues no se ha hecho, la única es la de la Universidad Veracruzana, ajá, pero encaminada hacia la parte de histopatología, pero, o sea, es una profesión, pues, al final de cuentas. Entonces, es bien importante todas estas partes y estos conocimientos. Y a partir, les digo, de lo de COVID, pues vinieron a darnos, digamos que otra presencia, ¿no? Vinieron a darnos un reconocimiento a la labor, pues, del embalsamador, porque pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera lo hace, no cualquiera lo lleva a cabo. Entonces, pues muchas gracias, Paola, por la explicación. Y sí, efectivamente, hay que estar muy conscientes de todo esto, hay que estar muy conscientes de los riesgos emocionales y sociales. Todo con lo que trabajamos, la muerte, las cargas mentales que en las que trabajamos diariamente, pues utilizarlas a favor, muchachos, la parte positiva de pues hacer ¿cómo les diré? Una relación, pues, de lo importante que es la vida, sin no enfocarnos en la cuestión de la muerte, sino valorar lo que es, pues, lo que es la vida, ¿no? Y el tener uno como embalsamador la oportunidad de regalarle a la familia, fíjense bien, en la parte tanatológicamente hablando, de regalarle el último cuadro de vida, el último recuerdo que se va a llevar de su familiar, pues es algo, la verdad, que muy bonito, ¿no? Y muy positivo para uno. Y de ahí la importancia del papel que ustedes juegan como embalsamado. Entonces, gracias a los que nos apoyaron con la exposición de los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicoemocionales y sociales. Y vamos a adentrarnos en una parte importante, que es la parte de los riesgos biológicos, ¿sí? Dentro de los riesgos biológicos, pues son todas las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que son parte importante en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, como les digo, tienen que aprender a cuidarse, muchachos.
tienen que aprender a cuidarse, tienen que aprender a utilizar las medidas apropiadas, tienen que aprender a visualizar los cuerpos, a escucharlos en la cuestión de toda la sintomatología que puede presentar un cuerpo. ¿Por qué? Porque pues realmente, como les he venido comentando, el certificado de defunción pues no nos garantiza absolutamente nada. Entonces, tienen que saber mínimo las enfermedades básicas de si está morotoneado el cuerpo, por qué tiene hematomas, por qué tiene cianosis, por qué tiene laceraciones, por qué puede ocasionar, si es un infarto agudo del miocardio, bueno, que tú le veas en esta parte del pecho, como le llaman, ajá, pues las marcas, ¿no? De ese infarto agudo al miocardio, y si no, pues buscarle otras patologías dentro de lo visible, al menos lo visible, ajá, lo que pueden ustedes observar en el cuerpo. Y para eso, pues tienen que conocer las enfermedades, tienen que saber qué son, tienen que saberse cómo protegerse, ajá, y de ahí la importancia del tema del conocimiento y exposición de las enfermedades. Entonces, vamos a empezar. ¿Quiénes seleccionaron enfermedades? Veo por ahí a Iracema. Adelante, Iracema. Sí, gracias, maestra. Pues yo seleccioné el cólera y enfermedades respiratorias. ¿Ok? Solamente lo escribí, así que les voy a leer un poco, ¿va? Para empezar, dice, ¿qué es el cólera? Es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda o crónica causada por la bacteria Vibrio cholera. Ay, no lo sé leer, está muy extraño. Pero bueno, es causada por una bacteria. La otra pregunta es que si tiene tratamiento y cuál es. El tratamiento principal es la rehidratación, tanto por vía oral como intravenosa, en casos graves, para reponer los líquidos y electrolitos perdidos. La otra pregunta es, como embalsamador, ¿cómo me puedo contagiar? Es posible que las heces de una persona fallecida por cólera puedan contaminar el entorno y por lo tanto potencialmente propagar la enfermedad si no se maneja de manera segura. ¿Cómo podemos prevenirnos? Se recomienda limitar el contacto directo con el cadáver y usar equipo de protección personal como guantes y mascarillas. Es fundamental lavarse las manos con agua y jabón después de cualquier contacto con el cadáver, así como desinfectar los objetos que puedan haber estado en contacto con fluidos corporales. Esa es la información que yo obtuve basándome en las 4 preguntas que nos hizo usted. Y entonces sigo con la enfermedad respiratoria, que es tipo de enfermedad que afecta los pulmones y otras partes del aparato respiratorio. ¿Tiene tratamiento? ¿Cuál es? Sí, el tratamiento varía según la enfermedad específica y su gravedad. Los tratamientos son medicamentos, oxígeno, oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar e incluso cirugía o trasplante de pulmón en casos graves. Como embalsamador, ¿cómo puedo contagiarme? A través de la exposición de fluidos corporales contaminados como la sangre o secreciones respiratorias durante el proceso del embalsamamiento y a través de superficies contaminadas. ¿Cómo lo puedo prevenir? Es crucial seguir las precauciones estándar y usar el equipo de protección personal adecuado como uso de guantes, batas, delantales, protección ocular y mascarillas con filtración adecuada. Seguir estrictamente las prácticas de higiene para evitar la propagación de los gérmenes. Eso sería todo, maestra. Perfecto, muchísimas gracias, Iracema. Sí, muchachos, efectivamente, la cuestión de las enfermedades, sobre todo las respiratorias, pues son bien complicadas, ¿no? Y cómo nos afectan, pues en la manipulación del cuerpo, ¿no? Todo lo que sale del tracto respiratorio del cadáver, pues puede ocasionar para nosotros muchos problemas.
Por eso es tan necesario la utilización del cubrebocas o la utilización de la mascarilla, ¿sí? Así pues no corremos ningún riesgo. También es importante cuando hay muchos embalsamadores que cuando están realizando el proceso, ajá, lo que hacen es mojan un trapo, ¿sí? Un trapo cualquiera de los mismos que tienen, lo mojan y se lo ponen en esta parte de la boca al cuerpo, ajá, porque dicen que por si puede exhalar la cuestión de la bacteria o del virus, sí, pues en el mismo trapo se queda. Entonces, la verdad que son técnicas rústicas que se pueden implementar, que no están de más realmente, que no están de más y que nos pueden ayudar, ¿no? Pero no hay como su mascarilla para prevenir, su cubrebocas, ¿sí? Y pues la utilización de los antisépticos y de los germicidas, ¿no? Siempre cuando ustedes, antes de empezar a trabajar un cuerpo, yo siempre les digo, nunca lo trabajen en seco. ¿Qué significa no trabajar en seco el cuerpo? Que desde el momento en que te llega, ya sea envuelto en amortajado, ajá, envuelto en alguna sábana o en su bolsa hermética o en las bolsas esas del seguro que llegan. Ajá, siempre antes de tocarlo, ustedes una pequeña rociadita del germicida o del antiséptico, ya lo desenvuelven, quitan la bolsa, lo sacan, vuelvan a dar otra bañadita, así del químico, y sobre todo en las partes donde están los huecos o los hoyos o los agujeros o como ustedes le que los orificios, pues, que es en la parte de la boca, ¿sí? En la parte de las narices, en la parte de las orejas y en las partes, pues, en las partes interiores, ¿no? Es decir, la parte de la vagina, en la parte del ano, en la parte, pues, de los testículos del hombre, ¿sí? Que es de las partes que más se pueden contaminar y en las cuales más nos pueden a nosotros dañar. Y entonces sí, un baño bien completito, ajá, con los jabones. Normalmente, fíjense que los jabones más económicos, sí, los que uno nunca quiere, son los que están, la verdad, que más efectivos para realizar lo que son las desinfecciones. El jabón ese del multiusos, el Roma, el Bel Rosita, bueno, que ese no es tan barato, pero sí está muy bueno. El Bel Rosita, casi todos los que se compran a granel son jabones, la verdad que muy potentes, en los cuales nos pueden ayudar a lograr una desinfección más apropiada. Entonces, hay que utilizarlos, ¿sí? Hay que utilizarlos mucho. Y cúbranse, siempre protéjanse, ¿sí? Los cubrebocas, les digo, y las mascarillas que son parte muy importante en la cuestión de las enfermedades respiratorias y cualquier otro tipo de enfermedad que pueda estar en un laboratorio. Muchas gracias, Iracema. ¿Quién más? Por ahí Mm, mandaron unas al Yo, grupo. pero le mando la presentación por el grupo. Sí, por favor, para que te la presente. Voy. Listo, ya la reenvié. Ahí está. Sífilis. A ver. Ahí va. Preséntame esa, por favor. Ahí va, Uriel. Sí, Listo. listo. Como enfermedades de riesgo en los embalsamadores, yo elegí sífilis y es Morburgo, más que ahí me equivoqué, puse Mardurgo. La Ujú. sí, por favor. Sífilis. ¿Qué es el sífilis? El sífilis es una infección bacteriana causada por la bacteria Treponema pallidum. Principalmente se transmite por contacto sexual con una persona infectada. Obviamente que nosotros aquí hacemos énfasis en que tratamos con cuerpos y no nos contagiamos por contacto sexual. La bacteria puede ingresar al cuerpo a través de pequeñas heridas o cortes en la piel o en las membranas mucosas. Allá abajito hay un ejemplo de cómo se ve el sífilis bajo un microscopio. Esto ahora sí, la siguiente, por favor.
Los síntomas. La sífilis se desarrolla en varias etapas con diferentes síntomas. En la sífilis primaria se caracteriza por la aparición de una o más úlceras indoloras llamadas chancros en lugar donde la bacteria entró al cuerpo, en los genitales, ano, boca, etcétera. Ahí sale en la imagen número 2 un ejemplo de cómo se ve la sífilis primaria. Obviamente que a nosotros no nos saldrían los genitales, nos saldría ya sea en las manos, por lo general en los cortes que tengamos cuando estemos manipulando instrumentos en un cuerpo. Este, la sífilis secundaria se manifiesta como un sarpullido en la piel, a menudo en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, acompañado ya de síntomas de fiebre, fatiga, dolor de garganta, pérdida de peso y ganglios linfáticos inflamados. Una diferencia que tienen los sarpullidos o las úlceras en la sífilis secundaria es que estas ya producen un dolor y también producen un olor en diferencia a las que salen en la sífilis primaria. Y la sífilis terciaria puede afectar ya varios órganos como el corazón, el cerebro y los nervios y causar problemas graves de salud si no se trata. Aquí ya es cuando la bacteria ya penetra la piel como tal y llega a afectar los órganos internos, que no es tan mortal como tal, pero pues obviamente que si ataca o afecta un órgano vital como el corazón o el cerebro, pues ya puede tener su grado de mortalidad. Ahora sí la sigue, por favor. Tratamiento. El tratamiento principal para la sífilis, al ser una bacteria, se trata con antibióticos, específicamente la penicilina, pero pues en tratamientos alternativos, en caso de que la persona afectada sea alérgica a la penicilina, pues es la doxiciclina, la ceftriaxona y la acitromicina, que vienen siendo iguales componentes que atacan las bacterias. La que sigue, por favor. Medidas de prevención en el embalsamamiento. El equipo de protección personal o el EPPP, los embalsamadores deben utilizar correctamente el equipo de protección personal completo para protegerse a la exposición, disculpen, a la bacteria del sífilis. El equipo de protección personal viene siendo pues los guantes, el cubrebocas o el Tyvek que pues muchas veces usamos. Protocolos de desinfección. Deben seguir protocolos rigurosos de desinfección para todas las superficies y equipos que puedan entrar en contacto con los fluidos corporales. Aquí, pues sería desinfectar correctamente ya sea la plancha donde se esté, depositando el cuerpo, tanto como los instrumentos que se utilicen. Y el manejo de instrumentos. Los instrumentos utilizados en el embalsamamiento deben ser desinfectados y esterilizados correctamente para evitar la transmisión del sífilis. Aquí también, yo agregaría que se dé una capacitación correcta a la persona que esté tratando el cuerpo para que no vaya a ser una mala praxis, como nos lo comentaba, o que no sepa manipular los instrumentos y pues por ende se vaya a cortar y pueda infectarse de sífilis. La siguiente, por favor. El virus del Marburgo, ahí me volví a equivocar, una disculpa. ¿Qué es? Es una enfermedad viral rara pero grave causada por el virus del Marburgo que pertenece a la familia del virus del ébola. Filiboridae, el principal portador de este virus es el murciélago frutero o el murciélago de la fruta, al igual que el ébola. Antes se conocía como la fiebre hemorrágica vírica, que produce eso mismo, produce hemorragias severas en el cuerpo, donde los vasos sanguíneos se van reventando por el mismo de que el virus es muy agresivo. Se transmite a través del contacto con fluidos corporales de personas infectadas, manipulación de animales infectados y equipos médicos contaminados. Ahí se ve una imagen de cómo se ve el virus del Marburgo bajo microscopio. La siguiente, por favor. Síntomas. Los síntomas del virus del Marburgo comienzan de entre 2 a 21 días de la exposición, o sea que este virus sí es muy abrasivo, independientemente del tiempo que se empiece a encapsular en el cuerpo. El inicio súbito empieza por fiebre alta, dolor de cabeza y malestar en general. Los síntomas comunes de una fiebre. Síntomas comunes, los dolores musculares, diarrea, vómito, dolor abdominal. Obviamente que pues estos dolores musculares y estos síntomas ya son graves, o sea, ya son muy fuertes, la persona ya empieza a sentirlos mucho más intensos que lo que se sienten comúnmente.
Síntomas graves, hemorragias internas y externas y fallo multiorgánico. Es como les decía, el virus como es muy agresivo, empieza a reventar ciertos vasitos sanguíneos de los órganos, tanto como de los ojos, que aquí como la imagen es muy común ver este síntoma, o sea, cuando llega una persona que con ojos así, pues ya saben a qué más o menos se van a enfrentar, a qué virus se están enfrentando, y pues por ende de las hemorragias internas empiezan a fallar los órganos. Y la letalidad está entre 24% y 88% dependiendo del brote o el tratamiento que se le esté dando a la persona o el tiempo que lleve el virus encapsulándose y desarrollándose en el cuerpo. La siguiente, por favor. El tratamiento, dado a que no existe una cura específica ni vacuna universal, el tratamiento nada más se centra en mantener con vida a la persona infectada, mientras que en su sistema inmunológico combate el virus. O son como mm, unos cuidados paliativos, por así decirlo, para que la persona pues vaya soportando la infección de este virus. El tratamiento se basa en rehidratación intravenosa, tanto como electrolitos o sueros que lo vayan hidratando, transfusiones de sangre en casos donde las hemorragias sean severas y pues necesite transfusiones, control del dolor, fiebre y vómitos, como les decía, son tratamientos un poco más para calmar los síntomas que da el virus y tratamiento de infecciones secundarias. Como el sistema inmune se debilita, pues van tratando ahora sí que las las infecciones que le van dando al cuerpo de la persona infectada, según sea el caso. Y la siguiente, por favor. Y las medidas de prevención en el embalsamamiento, pues vienen siendo las mismas, tanto como la utilización del equipo de protección personal, los protocolos de desinfección, manejo de instrumentos y agregando que se recomienda mejor practicar la inhumación o cremación, es ideal para la no propagación del virus y la extinción de este mismo, ya que el virus como es muy, muy probable a que te infectes, se recomienda mejor cremarlos para así extinguir el virus en ese mismo calor que produce la cremación. Y ya sería todo. Muy bien. Muchas gracias, Uriel. Miren, los problemas complicados en todo esto de la parte biológica, ajá, de los riesgos biológicos, uno de los con el que empezó su compañero en la parte pues, la sífilis y otros problemas de transmisión sexual, en los cuales dice Uriel que no se deben de dar porque no se tienen relaciones sexuales con los cuerpos. No siempre es así, muchachos, ¿sí? Ahí ya es otro tipo de enfermedades, ¿no? Psicoemocionales, creo, que tienen que ver con todos estos problemas, pero desafortunadamente sí se presentan, ¿no? Sí se presentan, sí hay gente que tiene pues estas atracciones, ¿no? Estas atracciones carnales con la cuestión de los cuerpos, ¿no? Entonces, son situaciones que no se deben de dar, pero sin embargo se dan. Ajá. Hay lugares en los que están las cámaras de video, por ejemplo, ajá, y hubo un tiempo en el que cuando se empezó a poner cámaras de video en los laboratorios, mucha gente se enojó, ¿no? Por la cuestión de los procesos, ¿no? Y hasta los mismos embalsamadores, recuerdo yo que empezaron a decir que pues no estaba correcto porque pues era un abuso a la privacidad, ¿no? Y tantas cosas. Sin embargo, se empezaron a poner por situaciones en diferentes funerarias, ¿sí? En las cuales, pues, obvio que fue bochornoso la situación, ajá, pero sí se dan problemas de este tipo, ¿no? Y son problemas que no se deben de dar por la cuestión de contaminación también, sí, por la cuestión de contaminación que nos puede ocasionar, pues a nosotros, ¿no? Y a nosotros y a quien esté con nosotros. Hay por ahí películas importantes, no sé si han visto la de que es el cadáver de Ana Frank, creo que se llama esa película, es la verdad que está muy buena. Se trata de eso, ¿no? De una modelo, una supermodelo, creo, o una modelo, algo así, en las cuales resulta que fallece la modelo
y la mandan a la morgue, ajá, para pues hacer los estudios correspondientes, la autopsia y el embalsamamiento. Entonces resulta que uno de los chicos que están realizando las prácticas ahí en la morgue, pues la conoce, ¿no? La ubica en la modelo y le habla a sus demás amigos, ¿sí? Entonces van diferentes amigos a verla y pues abusan sexualmente de la chica y resulta que pues no estaba muerto, ¿sí? Entonces había tenido ahí un problema de, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, que como que se te para el corazón y parece como que si estás muerta y no estás muerta, ¿no? Entonces ya después se hace ahí todo un trama bien complicado, ¿no? Porque la quieren matar a la modelo, ¿sí? Para pues que ella los evitar la denuncia, ¿no? Y pues la cárcel, que obvio les corresponde por la violación que hicieron. Entonces se hace ahí todo un drama muy complicado en el que los termina matando la modelo y bueno, está muy, la verdad que está muy interesante si no lo ven con morbo, pues la cuestión de todo esto, ¿no? Entonces, son temas importantes que se tienen que ver, ¿sí? Por la cuestión de lo que implica, ¿no? Em, ¿Alguien más que vaya a exponer? De las que mandaron presentación, ¿alguien más que vaya a exponer? Pero yo hice un breve resumen, un apunte, se lo puedo leer. Sí, claro que sí. A mí me tocó sobre la septicemia y la encefalopatía. Bueno, primero, la septicemia, ¿qué es? La septicemia, o mejor conocida como sepsis, es una infección que se propaga por medio de la sangre a través de los diversos vasos sanguíneos y provoca en respuesta una inflamación en todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo se puede dar el contagio durante el embalsamamiento? Puede suceder cuando la persona que embalsama tiene contacto con la sangre o los diversos fluidos corporales que están infectados. Esto se da especialmente si la persona que está embalsamando tiene las heridas abiertas o en su caso no lleva algún tipo de protección personal. ¿Qué consecuencias tiene esto y cómo afecta? La septicemia puede causar desde fiebre, escalofríos, confusión mental, presión arterial baja y dificultad para respirar. En casos donde no se trata rápidamente, puede llegar hasta un shock séptico, fallos en órganos vitales, ya sean riñones, pulmones o incluso el corazón, y finalmente, en los casos más graves, la muerte. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Usar siempre nuestro equipo de protección, ya sean guantes, bata, mascarilla y protección facial. Manipular con extremo cuidado los objetos punzocortantes. Siempre seguir un lavado de manos y desinfección después del tratamiento. Y si es que se tiene alguna herida o algún corte, hay que proteger sumamente esta herida en la piel. La siguiente fue la encefalopatía espongiforme transmisible, también abreviada como EET. ¿Qué es? Son enfermedades muy raras, pero también muy mortales, que afectan el cerebro y el sistema nervioso. Son provocados por priones, proteínas anormales que dañan las células cerebrales. ¿Cómo se da el contagio? El riesgo aparece al tener contacto con tejidos nerviosos contaminados, es decir, como el cerebro, los ojos o la médula espinal, que pueden tener estos priones. En este caso se da más en casos cuando ya son casos legales, que pues ya vienen, tienen diversas, sufrieron muertes pues feas o de diversas maneras. ¿Qué consecuencias tiene a uno? Pues principalmente destruyen las células del cerebro, causando un deterioro mental progresivo, afecta en la pérdida de memoria, así como afecta en los cambios de comportamiento, la falta de coordinación del cuerpo y puede llegar hasta la parálisis completa del cuerpo.
Lamentablemente para este tipo de enfermedades, como son muy raras, son irreversibles y por lo general o casi siempre llegan a ser fatales, concluyendo en la muerte. ¿Cómo podemos prevenirlo? De la misma manera, hay que usar todo nuestro equipo de protección personal, guantes dobles, la bata, mascarilla, caretas. Asimismo, no manipular innecesariamente los diversos tejidos, simplemente lo que se ocupa manipular. Además, como siempre, tener la desinfección específica, desinfectar nuestra área de trabajo, nuestro instrumental y a nosotros mismos. Y en eso fue todo de mi parte lo que investigué. Muchas gracias, Diego. Eh, Efectivamente, muchachos, todas las enfermedades que tienen que ver con la piel son bien complicadas, ¿no? Porque tenemos que hacer un tocamiento, ¿no? Hacemos una manipulación del cuerpo y pues eso nos complica, ¿sí? Nos complica el manipularlas, pues. Aún en que traigamos guantes, ¿sí? Tocamos el instrumental, tocamos otras partes, la mesa, tocamos pues todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando sabemos que es una enfermedad bacteriana, que es una enfermedad que se puede contaminar rápidamente, siempre es bien importante hacer una buena desinfección, no solamente del instrumental, del equipo, de todo el laboratorio completo, ¿sí? Entonces, utilicen soluciones concentradas, sí, ahí sí, el hipoclorito, sí, es buenísimo para todas estas situaciones en la cuestión de los pisos y la desinfección de paredes y todo lo demás. En las planchas, en el instrumental, los germicidas, los antisépticos, hay antisépticos que son directamente para el instrumental, sí, hay otros que son pues para las personas o para nosotros, no para el embalsamador, pero también están los que son directamente para el instrumental. Entonces, es bien importante, no son costosos, sí, no son costosos, aprendan a utilizarlos, utilícenlos porque pues es la única forma de pues protegernos, ¿no? De protegernos. Entonces, utilicen los dobles guantes, como les dice su compañero, ajá, para cuando estén haciendo la manipulación donde tengan fluidos, ya después pues quítense uno, ajá, y pues se quedan con el otro, vuélvanse a poner otro que esté completamente limpio. Entonces, utilización de las mascarillas, utilización de los germicidas, los antisépticos y pues todo lo necesario para que se puedan proteger. Aguas con las enfermedades que son en la piel, ¿sí? Que son en la dermis. ¿Por qué? Porque cualquier nos puede volar, ¿no? La cuestión de los priones, como decía su compañero, ajá, y nos pueden ocasionar un problema más si traemos nosotros alguna incisión que esté abierta, así que nos hayan rasguñado, cortado o cualquier laceración pequeña que podamos traer en la piel y pueda entrar, ahí se las encargo, ¿sí? Porque es una contaminación, la verdad, que tremenda. Por ejemplo, el sarampión, fíjense, algo tan sencillo. El sarampión, en la parte que más se contamina es cuando las ronchitas se están secando, ¿no? El polvillo que vuela de las ronchitas, esa es la contaminación más fuerte para nosotros, ajá. Entonces, no es que supure líquido, no es que sino es el polvillo que vuela de esas ronchitas y eso es lo que nos ocasiona un problema muy complicado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Vuelvo a insistir, mientras ustedes utilicen su equipo de bioseguridad, mientras ustedes utilicen lo necesario para pues poder trabajar sin problema, ajá, para cuidarse, ajá, pues van a tener lo necesario para no poder contaminarse de nada. Las empresas son empresas, muchachos, se los vuelvo a recalcar, no los van a proteger de una contaminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible asegurar un buen entorno seguro para ustedes en la parte del laboratorio. Trabajamos con muertos, no se les olvide, trabajamos con enfermedades, trabajamos con riesgos, tanto físicos, biológicos como químicos, ¿sí? En los cuales estamos sujetos todos los días a este tipo de enfermedades. Y pues bueno,
ahorita aquí le vamos a dejar, tenemos por ahí un compromiso y ya no podemos continuar con la otra media hora. Se las repongo, ya les diré cuándo en otra de las que tengamos. Y el día de mañana, por favor, continuamos con lo demás. Los que vayan a presentar enfermedades, mándenlas con tiempo para ir nosotros acomodándolas acá y que pues no estemos tampoco perdiendo ahí un poquito el tiempo. Entonces, acuérdense que todos tienen que exponer enfermedades. Hay muchísimas, muchachos. Ayer le estuvieron mandando ahí en el grupo, por ejemplo, faltan muchas de las enfermedades de sangre, faltan muchas de enfermedades de piel, los cánceres, los herpes, el COVID, faltan muchas, muchas todavía enfermedades que son muy, pues muy diarias, ¿no? En la cuestión del embalsamamiento. Entonces, hagan una revisión, por favor, de todos los que faltan. Al final, todos tienen que exponer, ¿sí? Entonces, aquí le dejamos, los veo más tarde a las 6, les mando por ahí el enlace de la maestra Eli y pues yo los veo el día de mañana. Cuídense mucho, muchachos. Gracias que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Guardar el